compartiendo junto a ustedes y saber que en esta noche podemos alabar al Señor y comenzar esta semana de oración que comenzamos el día de ayer sábado y seguir durante toda esta semana. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y estamos listos para poder adorar al Señor y decirle: Señor, aquí estamos, queremos decirte que tú eres nuestro Dios? Oremos para que la presencia del Señor esté en este lugar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, sabemos que podemos venir a este lugar, que tú escuchas nuestra oración, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar porque queremos escuchar tu voz. Queremos que nos des el mensaje que nuestro corazón está esperando y que en esta noche podamos adorarte y glorificarte por lo grande que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos y decimos: a Cristo coronad, Señor de salvación, porque Él nos ha dado salvación. Hoy nos da vida eterna. A Él es toda la gloria y adoración. Cantemos todos juntos. Digámosle: a Cristo coronamos con nuestra adoración. Vamos todos juntos a cantar. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, Con alabanzas. con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, loor eterno tributa de todo corazón. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. Al Rey de gloria y paz, loores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. Amén, gloria a Dios. Qué alegría es poder saber que tenemos un Dios que se lo merece todo y que está aquí con nosotros en esta tarde. Y podemos decir: Hosana, Hosana en las alturas como aquí en la tierra. Hosana al Rey que viene en gloria a buscarnos. Lo esperamos porque ya no queremos vivir más en este mundo. Cantémosle y digámosle: Señor, ven luego a buscarnos. Que nuestro corazón ya está listo para recibirte. Hosana en las alturas, pero también aquí en la tierra adoramos su nombre y cantamos Hosana.
We sing Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing it, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Porque creemos que servimos a un Dios vivo, un Dios que está con nosotros. Por eso le servimos y le cantamos y le decimos, Señor, sana mi corazón, limpia todo lo que hay en mí. Ven y entra en nosotros. Heal my heart and make it clean. Sing it. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Amén. Qué maravilloso saber que a pesar de todo lo que pasa en este mundo, Dios está en control. Yo no sé cuánto tiempo nos quede vivir en este mundo así como está, pero sé que es muy poco. Y las promesas de Jesús son verdaderas, son fieles y son eternas. Cuando Él dice, yo voy a preparar el lugar para venir a buscarlos, esa promesa es verdadera. Por eso hoy debemos estar listos y decirle, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a seguir adelante. Señor, ayúdame para que estos pocos días, años que quedan por vivir en este mundo, los viva contigo.
para que muy pronto podamos vivir para siempre con Jesús. Señor, ayúdame a estar contigo. Que sea tu oración. Yo me perderé si no vuelvo a nacer de nuevo. Debo alimentar mi espíritu y no la carne. Quiero dejar de hacer mi voluntad, mi propio yo. Para vencer el mundo y su placer, yo debo a Dios obedecer. Señor, yo quiero serte fiel. Tu voluntad hacer. Transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven, dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Adora al Señor y dile: Señor, yo quiero serte fiel. Aquí estoy, conoces mi dolor. Dame tu gracia y tu perdón, tu amor y tu perdón. Señor, yo quiero serte fiel, pero no puedo. Por eso necesito que transforme mi corazón, transforma mi vida. Dile al Señor: Señor, yo quiero serte fiel. Cántaselo. Señor, yo quiero serte fiel. Tu voluntad hacer. Transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven, dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Cántaselo una vez más. Cántaselo. Díselo. Señor, yo quiero serte fiel. Tu voluntad hacer. Tu voluntad hacer. Transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven, dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Amén, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento.
Buenas tardes. Quería probar si había puesto bien el micro, lo he hecho bien. Así que sed bienvenidos en un día lluvioso, bueno, un día no, en un rato lluvioso, pero hemos podido venir con nuestras canoas hasta la iglesia. Así que aquí estamos, sed bienvenidos. ¿Os parece que oremos? Le pedimos al Señor que inspire una vez más al que va a predicar su palabra y a los que la van a escuchar. ¿Os parece bien? Oremos. Padre querido que estás en el cielo, Señor, segundo día aquí en Forest City. Esta semana de oración especial de revivamiento, de consagración. Padre querido, te pedimos por favor que el mensaje sea un mensaje para vida eterna, que transforme, Señor, por la obra del Espíritu nuestra alma, nuestro carácter. Padre, no son palabras las que queremos decir ni las que queremos escuchar. Queremos sentir tu presencia. Agradecemos por la música, Señor, que nos hace derramar nuestra alma en adoración, presentarnos delante de ti en nuestra pequeñez, pero con el deseo de algún día adorarte cara a cara. Padre querido, bendice a esta iglesia, no solamente a los que están aquí presentes, sino a aquellos que nos escuchan y nos van a ver hoy por internet. Padre querido, que este mensaje sea un mensaje que venga absolutamente de tu parte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El texto con el que empezamos es el mismo con el que empezábamos ayer, y es que la Biblia dice, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero el judío y después el griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es un texto precioso, y ayer ya lo explicábamos un poquito, pero no dejemos de pensar que de lo que no se avergüenza Pablo es del Evangelio. Hay muchos motivos por los que yo como cristiano podría avergonzarme. Hay muchas cosas que ocurren en mi vida que a mí me dan vergüenza que la gente las sepa. Yo podría avergonzarme incluso de la iglesia a la que pertenezco cuando mi iglesia se parece muy poco a Cristo. Pero de lo que no me puedo avergonzar es de Jesús. ¿Amén? No me ha hecho nada para que yo me avergüence de Él. No hay motivo para que yo tenga vergüenza de ser cristiano. Lo que me avergüenza es el cristianismo de algunos, pero no me avergüenza el Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Hemos visto vidas transformadas, hemos visto personas que han pasado de la perdición del mundo a la salvación en Cristo simplemente por la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, porque el Evangelio es poder. No es una teoría, no es una doctrina, no es algo frío, es algo que funciona, que da sentido a nuestra vida. Hay quien tarda más en descubrirlo, pero tarde o temprano los que están expuestos al Evangelio saben que el Evangelio es poder y transforma vidas. Es poder para salvación, porque todos, mientras que estemos en el pecado, estamos perdidos. Quizás no lo podamos ver, pero tarde o temprano la paga del pecado es... El Evangelio es poder porque transforma, y al transformarnos nos da vida, no porque la tengamos, sino porque Dios nos la regala. Es para salvación de todo aquel simplemente que cree. ¿Crees en Jesús? Serás salvo tú y tu casa. ¿No es bonito esto? No tienes que ganarte el cielo, porque ya ha sido regalado para ti. Solamente cree, camina, conoce a Jesús, relaciónate con Él, permite que el Señor cambie tu vida, transforme tu carácter, no te quedes como estás, permite que Él te haga cada vez más semejante a Él, que se note que has pasado tiempo con Jesús, que la gente pueda decir, se nota que este es cristiano. No por lo que dices, sino por cómo lo tratas. ¿Amén? El Evangelio es poder porque transforma nuestra forma de ser. Primero al judío, al que más tiempo lleva en la iglesia, pero también al griego, al que acaba de llegar. El Evangelio transforma a todos aquellos que están expuestos a la palabra de Dios, porque funciona. La pregunta sería, ¿por qué llevamos tanto tiempo en la iglesia y hemos sido tan poco transformados? Y podría ser porque a veces, en lugar de predicar el Evangelio, hemos predicado otras cosas. Pero el Evangelio funciona, sigue funcionando hoy. El texto bíblico dice, en el Evangelio se revela, se muestra, se hace evidente quién es Dios, cómo es, cuál es su carácter, qué es lo que quiere para ti, qué es lo que te ofrece, qué es lo que ha preparado para ti, quién es Dios. Es imposible que cuando tú descubres quién es Dios no te enamores de Él. Te pregunto, ¿es posible eso? ¿Puedes rechazar a alguien que te amó tanto como para entregar su propia vida para salvarte? En el Evangelio se muestra quién es Dios. Y cuanto más veas quién es Dios, más difícil te va a ser estar alejado de Él, porque cuanto más lo conoces, más atraído te sientes por Él. En el Evangelio se revela la justicia de Dios.
Y es un proceso de fe en fe, desde su fidelidad hasta tu fe, tu confianza en Él. Porque como está escrito, tarde o temprano el justo no vivirá por la iglesia en la que está. No vivirá por el credo doctrinal que ha desarrollado. No vivirá por la fe de su esposo o de su esposa, sino que el justo, ayúdame, vivirá por la fe. Tarde o temprano va a llegar. Hoy vivimos escondidos en una masa. ¿Somos cuántos? ¿800, 900, 1000, 20.000, 20 millones de adventistas? ¿Cuántos somos? Pero el justo vivirá, tarde o temprano va a ser algo personal, va a ser algo individual. Cuanto más descubras a Dios, más difícil va a ser que tú te separes de Él. Aunque 10.000 lo hagan a tu derecha y 1.000 lo hagan a tu izquierda, tú seguirás fiel. ¿Por qué? Porque has descubierto desde su fidelidad una confianza en Él que te hace aferrarte a la promesa. Este es el Evangelio. No me extraña que Pablo dijera, yo no me avergüenzo. Me puedo avergonzar de muchas otras cosas, pero de esto no me avergüenzo. Porque en mi vida, esto es lo que dice Pablo, en mi vida ha funcionado. Tú no puedes predicar lo que tú no has vivido. Tú no puedes compartir lo que no tienes. Tú puedes teorizar, pero no puedes compartir aquello que no tienes. Si recibiste gracia, ¿qué tienes que hacer? Dala, compártela. Pero hay gente que habla y todo lo que dice no es nada. ¿Por qué? Porque no ha tenido una experiencia con Jesús. Pablo sí que la ha tenido y él dice, yo no me avergüenzo. Es lo mejor que me ha pasado. Por eso estamos aquí los cristianos. No porque tengamos la verdad, no porque tenemos razón, no porque nuestra teoría o nuestro sistema de doctrinas es más mejor que ninguno. No es por eso que yo estoy aquí. Estoy aquí porque me seduce el cristianismo, me seduce Jesús. Me enamora lo que Él ha hecho por mí. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesús. Acuérdate, acuérdate. Ayer decíamos el gran drama de nuestra iglesia, y esto es como si tuviéramos una charla enfrente de una chimenea. No sé si tenéis chimenea en la Florida, ¿tenéis o no? No se usa, ¿no? Sí que hay, porque las casas americanas tienen de todo, así que hasta chimenea en Florida tenemos, ¿sí o no? Pero imagínate que estuviéramos en el salón de la casa todos juntos, charlando como amigos, y estuviéramos charlando entre adventistas y dijéramos, hay que reconocer, y no pasa nada por hacerlo, hay que reconocer que nuestra iglesia, no todos, pero nuestra iglesia ha tenido tendencia a olvidar a Jesús. Ayer decíamos que Elena White dice, las corrientes mayoritarias de una parte han divorciado la ley del Evangelio, pero nosotros por otro lado hemos olvidado a Cristo. Yo no sé qué es peor de las dos cosas. Puestos a hacer algo mal, por favor, no pierdas de vista a Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesús, acuérdate de Jesús, acuérdate de Jesús. Porque tenemos tendencia ¿a qué? A olvidarlo. Hablábamos con el pastor Joel Barrios y decíamos, es un poco triste que en nuestra iglesia pensemos que Jesús es una doctrina más entre otras 28. Pero no es cierto. Eso no es correcto. Así es como lo hemos declarado como adventistas, pero no es correcto. Jesús es la única doctrina que da sentido a todo lo demás. Y no lo digo solamente para despertar un amén de aquellos que son un poco rebeldes con la iglesia adventista. ¡Amén! No, lo digo porque de verdad lo siento así. Jesús es el que da sentido a todo. Es el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es ¿quién? Jesús. Así que cuando hacemos temas doctrinales, series doctrinales, pues sí, cuando llegamos al tema número 4 nos toca Jesús. No sé si es el 4 o no, pero cuando nos toca el 4 o el 5 o el que sea, hablamos de Jesús. Pero después hablamos de los alimentos como si fuera... Y para ser adventista tienes que creer en Jesús, no comer cerdo. ¿Me entendéis o no? Y está bien todo, pero Jesús no es una doctrina más. Jesús es el centro. Si pierdes a Cristo, lo pierdes todo. Si pierdes alguna de las otras, quizás incluso te pueda salvar. No sé si me habéis entendido. ¿Esto lo editáis después para que salga en internet o sale así como sale? Sale como sale, ¿no? Joel me ha obligado a decirlo. Está bien así. Acuérdate de Jesús. Mirad, el Evangelio de Marcos, en su primer versículo, cuando Marcos va a escribir el Evangelio, dice así. Mirad qué bonito es este versículo. Muy cortito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Me voy a poner a escribir mi Evangelio, va a tener 16 capítulos, ya lo tengo más o menos organizado en el espíritu lo que voy a escribir, pero quiero que sepas que lo que voy a escribir no es cualquier cosa, es que el principio del Evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Este es mi Evangelio. Mirad, cuando vamos a Romanos, en el capítulo 15, Romanos es un texto de Pablo, y cuando estamos terminando la epístola a los Romanos, que termina en el capítulo 16, en el capítulo 15 dice el apóstol Pablo en el versículo 19, última frase, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo.
¿Qué os parece? ¿Lo veis conmigo otra vez? Todo lo he llenado. Este es lo que dice Pablo. Está por morir. ¿Estamos juntos o no? Él va a morir pronto. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¿No es bonito que se pudiera decir esto de nosotros? Los que predicamos, los que viajamos para predicar el Evangelio, los que nos tenemos que poner frente a una iglesia. A esto he dedicado mi vida. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Con el Evangelio de Cristo. Y un poquito más adelante, para que no queden dudas, en el versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, mira qué bonita esta frase, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Estás conmigo? Principio del Evangelio de Jesús. Podríamos leer muchos más textos, pero he seleccionado estos 3 porque me fascinan. Principio del Evangelio de Jesús. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo y sé que cuando vaya a vosotros os bendeciré con la abundancia del Evangelio de... Pablo lo dijo, ¿sí o no? En 1 Corintios, me he propuesto no saber otra cosa que entre vosotros que ¿qué? Que a Cristo y Cristo ¿cómo? No me interesa nada más. No quiero perder el tiempo. No quiero estrategias, no quiero estudios de mercado. Solamente vengo para predicar a Cristo. El Evangelio de Cristo. 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 Y podríamos repetir una y otra vez, y de hecho lo voy a hacer hasta 7 veces, creo que predico 7 veces, ¿no? 7 veces voy a repetir lo mismo. El Evangelio es poder cuando Cristo es ¿qué? Levantado. Porque si no, no es poder, si no es simplemente un argumento, son palabras de humana sabiduría. Cuando yo vengo aquí solamente a demostrar cuánto sé, tú sales impresionado con el pastor que tienes, pero cuando sales por la puerta has olvidado todo lo que ha dicho. Pero cuando levantas a Jesús, hay algo que hace el Espíritu, porque está interesado en que tú recuerdes no lo que el pastor ha dicho, sino lo que significa el Evangelio, porque te puede cambiar. Y Dios está empeñado en salvarte porque te ama. Y para hacerlo tú tienes que recordar a Jesús. Acuérdate de Jesús. Acuérdate. No se me ocurre una mejor iglesia, no la de Forest City, sino que la iglesia adventista para decírselo, acuérdate de Jesús. Hay una pequeña tendencia a perderlo de vista, hay una pequeña tendencia a dejarlo a un costado, hay una pequeña tendencia a esconderlo entre otras muchas cosas. Acuérdate de Jesús. El tiempo es corto, acuérdate de Jesús. Porque está bien que sepamos las señales de que Cristo viene, pero hay que acordarse de que el que viene es Jesús, ¿o no? Acuérdate de Jesús. Hagamos un repaso de la palabra evangelio en la Biblia. Así un repaso rápido. ¿Recordáis que, por ejemplo, cuando los discípulos salen del templo, ¿os acordáis la última vez que Jesús ha estado en el templo y los discípulos admiran? Esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero cuando los discípulos admiran la belleza, la grandeza del templo, ¿lo recordáis? Mateo 24, ¿has visto todo esto? En el Evangelio de Marcos sí que lo dice, en Mateo no, pero ¿has visto qué belleza? Y Jesús les rompe una vez más y les dice, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y es interesante, esto creo que lo recordamos todo. Habéis estado, David, ¿dónde estás, David? Habéis estado en Jerusalén hace poquito, con la iglesia de Avon Park, ¿no? Cuando tú sales de Jerusalén, cuando sales de la explanada y sales por la puerta de las ovejas, tienes que bajar todavía, pasar unas calles de Jerusalén, bajar el torrente de Cedrón y entonces subes al monte de los Olivos. Y yo siempre digo, me fascina pensar que los discípulos quedan en silencio, quedan pensativos. Jesús les habla tantas cosas que ellos no entienden que esta vez quedan totalmente en silencio. Ni siquiera Pedro se atreve a hablar. Y es el que siempre pregunta, es el que siempre habla, pero esta vez... ¿Cómo? ¿Que no va a quedar piedra? ¿Pero qué dices? Así que cuando llegan al otro lado, al Monte de los Olivos, se le acercan 4 discípulos, no todos, 4, y le dicen, Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos de tu venida? Y todos recordáis como Jesús dice, mira, se levantará nación contra nación y vendrán guerras y epidemias y vendrán historias, pero no os preocupéis, es principio de dolores, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y os engañarán. ¿Lo recordáis? ¿Sí? Y entonces Jesús dice, pero será predicado el Evangelio a todo el mundo como testimonio y entonces vendrá el fin. La gran señal de que Cristo está por volver no es lo que pasa en el Vaticano, ni siquiera lo que pasa en la Casa Blanca, por muy nerviosos que nos pongan. La gran señal de que Cristo está por volver es que la Biblia está haciendo algo en el corazón y en los caracteres de aquellos que la leen. Será predicado el Evangelio como testimonio a las naciones. ¿Qué testimonio le damos? Que en Loma Linda viven 106 años porque comen súper bien. Este es nuestro testimonio. Gloria a Dios por Loma Linda. ¿Has visto lo que pagan los de Loma Linda por estar ahí metidos?
¿Cómo no van a vivir 106 años si tienen un montón de dinero? ¿Me entendéis o no? 106, 107, claro, con ese dinero uno vive cual. Te metes en una cámara de oxígeno y vives igual. No hace falta ser adventista para vivir mucho. ¿Me estáis entendiendo o no? Será predicado el Evangelio como testimonio. El Evangelio como testimonio será predicado. Es la gran señal de Mateo 24. Un poquito más adelante, cuando Jesús ya ha resucitado, de lo que hablábamos ayer, cuando Jesús ya ha resucitado, en Marcos le dice a los discípulos, id y predicad, ¿qué? El Evangelio. A toda nación, lengua, tribu y pueblo. Id y predicadlo. Esta es la orden. Ayer la hermana White dice, esto es lo que Dios ordenó que predicáramos. Esto. ¿Qué? El Evangelio. Id y predicad el Evangelio. ¿Quién nos ha dado permiso para predicar otra cosa que no sea el Evangelio? Id y predicad el Evangelio. La gente se muere porque no conoce a Jesús. No hay esperanza. La gente llora, la gente tiembla, no sabe qué va a pasar. Y los adventistas tenemos un mensaje, y el mensaje no es, el Vaticano es malo. Y eso es parte del mensaje, pero no es lo que la gente necesita escuchar. Y no estoy en contra de predicar profecía, estoy en contra de obsesionarnos con la profecía y perder de vista a Jesús. Porque la gente lo que necesita es saber que hay esperanza, que hay un Dios que los ama. Estaba leyendo hoy una declaración que es muy fácil. Id y predicad que Cristo quiere perdonar sus pecados. Y dice ella, punto, esto es la justificación por la fe. Ya está. Ve y predica eso. Predícale a la gente. Dile que Jesús los ama. No, pastor, eso lo hacen los evangélicos. Pues hazlo tú también. No te pierdas el gozo de hacerlo. Que hay otros que lo hacen. Gloria a Dios, hazlo tú también. No, es que nosotros tenemos otro mensaje distintivo. Está bien. Pero si solamente te quedas con lo distintivo y te olvidas el mensaje, eres muy raro. Id y predicad el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, que yo no vine al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿sabes qué? No se pierda y tenga vida eterna. Ve y predícalo. La gente necesita escucharlo. Hay un autor, ¿conocéis a Timothy Keller? ¿Lo conocéis algunos? Timothy Keller, ¿lo conocéis o no he visto ninguna mano? ¿No? Estas iglesias hispanas, terrible, ¿eh? Está en español, Timothy Keller. Él dice una frase que es buenísima, dice, queremos hablarle de la segunda venida cuando ni siquiera han oído hablar de la primera. ¡Wow, qué frase! Si lo hubiera dicho Elena White, la tendríamos todos subrayada, ¿sí o no? Pero la dice Timothy Keller, es buena la frase. Les queremos hablar, en mi mundo, en España, esto es muy evidente. Les queremos hablar de la segunda venida, de las señales y de las pestes, y no conocen a Jesús, aunque sean católicos, no conocen a Jesús. No saben nada. Y les queremos hablar del fin del mundo y no conocen lo que pasó en la cruz. Id y predicadles el Evangelio. Así que tenemos un primer texto. La señal de que Cristo va a volver es que ¿qué? Que el Evangelio va a ser ¿qué? Predicado. Segundo texto, id y predicadlo. ¿Queréis que yo vuelva, sí o no? No yo. ¿Queréis que vuelva Jesús, sí o no? ¿Queréis que vuelva Jesús, sí o no? Predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio. No hace falta que los convirtáis ni que se bauticen. Predicadles. Predicadles el Evangelio. No solamente de palabra, predicadles. Demostradles lo que tenéis en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué va a pasar? Tercer texto. Este es muy conocido también. Vi volar por el medio del cielo. Este nos encanta a los adventistas. Es como un karma, ¿eh? El mensaje de los tres ángeles. Es como el, no, esto es lo que hay que predicar. Sí, está bien, estamos de acuerdo, esto es lo que hay que predicar. Pero mira lo que dice el texto, no lo que tú dices, mira lo que dice el texto. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué? ¿Qué tenía? El Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Vuelvo a preguntarte, cuando Marcos introduce su texto, ¿qué dice? Principio del Evangelio de Jesús. Cuando Pablo habla de su legado, dice, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y cuando vaya a vosotros, ¿sabéis qué? Os llevaré la abundancia de la bendición del Evangelio de... En mis notas, el texto que voy a mencionar vendría a último lugar, pero lo voy a mencionar ahora porque siento que tengo que hacerlo así. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 dice... Lo digo porque íbamos a tocar la música después, lo voy a repetir para que no quede mal lo del llamado después. No haremos llamado, pero para que toque después el pianista. Pero mira lo que dice Gálatas 1:6. Me sorprende, ¿recordáis el texto, sí o no? Me sorprende que tan rápidamente os paséis del Evangelio de la gracia de Cristo a otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio, sino que algunos lo tergiversan porque os quieren perturbar. Pero si un ángel del cielo o yo mismo os predicar otro Evangelio, que sea ¿qué? Anatema, no lo escuchéis.
Lo he dicho muy rápido, pero ¿cuántos evangelios hay? No es que haya otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os quieren ¿qué? Perturbar. Lo tergiversan, lo cambian, lo modifican. Salomón dijo, yo solo sé una cosa, que Dios hizo al hombre sencillo y él se buscó muchas complicaciones. ¿O no? Y venimos nosotros con nuestras historias retorcidas, predica el evangelio. Yo no te digo que no hagas un seminario de vez en cuando, pues para hablar de aspectos de la profecía que son importantes. Hazlo, pero predica el evangelio. Predica el evangelio. Porque cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo como testimonio, vendrá Jesús. Y yo creo que realmente, aunque nos encanta vivir en la Florida, lo que más deseamos es que Cristo, ¿qué? ¿O no? Predica el evangelio. Id y predicad el evangelio. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, con el evangelio eterno para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Predica el evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio de Jesús. Hay una cita que es muy buena, y os la voy a leer. Digo que es muy buena porque a mí me gusta. Después vosotros juzgáis si es buena o no lo es. La tengo escrita al final de mi evangelio de Mateo. Pero esta es una cita que cuando la descubrí me cambió la vida y quiero compartirla con vosotros. Mira qué belleza. Cristo colgado de la cruz era el evangelio. Cristo colgado de la cruz era el evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los miembros de nuestra iglesia, esta es una pregunta que ella va a hacer, los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de la vida eterna. Fijos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fijos los ojos en Jesús. Acuérdate de Jesús. Y ella pregunta, ¿no querrán los miembros de nuestra iglesia fijar su mirada en un Salvador crucificado y resucitado en quien se cifra la única esperanza de vida eterna? ¿Cuál es la respuesta de Forest City? ¿Queremos o no queremos? No, pastor, esto es muy evangélico, pero no es muy evangélico. Ese cuando el texto dice que 1 de cada 20 adventistas no se va a salvar, al revés, que solamente 1 de cada 20 adventistas se salvaría, es porque precisamente quizás tenemos un exceso de verdad, pero hemos perdido de vista a Jesús. ¿Es duro lo que digo o no? ¿Se puede decir esto? No se trata de cuánto sabes, sino cuánto lo conoces y cuánto te pareces a Él. Yo lo digo y lo repito, y lo digo y lo repito, porque esto es lo que da sentido a mi vida. No puedo ponerme delante de la iglesia y decirles, ya saben todo, llevan 50 años en la iglesia, saben todo, pero no se aman. Saben todo, pero no se tratan bien. Saben todo, pero lo critican todo. Mira la corbata, mira los pantalones, mira esto, mira lo otro, y todo el día igual. Pero tenemos la verdad y somos el pueblo remanente. No es verdad. Nos engañamos, nos mentimos y estamos contentos con nuestra fantasía. Pero yo ya no. Yo estoy cansado. Yo sé que va a haber un reavivamiento en la iglesia, yo lo sé. Pero no quiero esperar pasivo a que ocurra, quiero provocarlo por el Espíritu. Quiero vivirlo, quiero sentirlo. Quiero ver una generación de jóvenes que en lugar de aburrirse en la iglesia, están deseando ser fieles a Él. ¿No querrá nuestra iglesia? Es una pregunta con tristeza. ¿No querrá nuestra iglesia de una vez dejarse de historias y fijar la mirada en Jesús? No puede ser que los adventistas seamos los escribanos del Papa. Todo lo que hace lo escribimos. Estornuda, lo escribimos. Interpretamos. ¿Me entendéis o no? Personas que se les dice no pongáis fechas y siguen poniendo fechas. Obsesionados con las señales. ¿Pero de qué me sirven las señales si mi alma está podrida? ¿De qué me sirve saber que Cristo viene si no estoy preparado para encontrarme con Él? ¿No querrá la iglesia? Es una buena pregunta.
Pero la cita sigue. Acordaos que he empezado diciendo, Cristo colgado de la cruz es el Evangelio. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Y qué se tiene que predicar para que Cristo venga? ¿Y cuántos evangelios hay? No es tan difícil lo que predicamos, ¿sí o no? Este es nuestro mensaje, mira cómo ella sigue. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el que sufre, la esperanza para cada creyente. Si despertamos el interés de los hombres, mirad qué bonito es esto, si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Jesús, podemos echarnos a un lado e invitarles a que sigan caminando mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tienes que hacerlo adventista. Si se hace, gloria a Dios. Si viene a la iglesia, gloria a Dios. Si da sus diezmos, gloria a Dios. Si viene y participa de la adoración, gloria a Dios. Pero a mí no me interesa eso. Lo que quiero es que puedan mirar a quién. Si pudiéramos, mirad, es una frase de nuestra Elena White. Ya que se la usa tan mal a esta señora, usémosla bien de vez en cuando, ¿sí o no? Mirad lo que dice, mirad lo que dice. Si pudiéramos invitar a los hombres a que fijaran su mirada en Jesús, mirad la frase, podríamos echarnos a un lado, dejad de molestar, echaos a un lado y dejad que sigan caminando mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayer decíamos, Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no estamos compitiendo a ver quién tiene más gente en la iglesia, no competimos para llenar el número de gente. Pablo dice, yo no vine a bautizar sino a predicar ¿qué? El Evangelio. No estemos obsesionados por los números, Dios se encarga de eso. Nosotros seamos fieles y prediquemos el Evangelio. Cristo en la cruz es el Evangelio. Cristo en la cruz es el Evangelio. Porque de malas noticias ya estamos hartos, ¿sí o no? El mundo está mal. El mundo está mal. Mírate al espejo, con sinceridad, quítate las gafas de hipócrita y ponte, mírate. Mira cómo estamos. Ya sabemos cómo estamos. Necesitamos a alguien que nos salve. Necesitamos a alguien que nos transforme. Necesitamos a alguien que haga con nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Maldito carácter, que en cuanto me provocan me sale. Cristo quiere hacer algo por ti que tú no puedes hacer por ti mismo, porque lo que es imposible para el hombre, este es el Evangelio. Predica el Evangelio, vive el Evangelio, permite que Dios haga algo en tu vida y olvídate, déjale a Él lo demás. Dios va a hacer que las iglesias se llenen cuando el Evangelio sea predicado, nada más. Pero hay veces que predicamos cosas que a Dios no le interesan. Y esto no es erróneo lo que estoy diciendo, hay veces que predicamos cosas que a Dios no le interesan. Y por lo tanto Él no quiere que su gente sincera de fuera venga adentro, para que no se pierda. Predica el Evangelio. Este es mi Evangelio, dice Pablo. Este es mi Evangelio. Y no es tan difícil. No es tan complicado. Nosotros hemos cogido los malos comportamientos de la iglesia de Corinto y de la iglesia de Gálatas y de la iglesia. Hemos cogido los malos comportamientos de los fariseos y los hemos convertido en la clave del cristianismo. ¿Qué se puede hacer en sábado, pastor? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Listas. ¿Sí o no? Listas. Pero eso es lo que hacían los fariseos. El Evangelio es liberador. Nos quita de la esclavitud de las formas. ¡Uy, qué miedo nos da eso! ¿Sí o no? ¿Qué miedo nos da eso? Que los jóvenes hagan lo que quieran. ¡Uy, eso nos da un miedo! Pastor, ¿qué seríamos sin normas? Y las defendemos. Es que Dios es un Dios de orden. Es cierto que Dios es un Dios de orden. Pero en el amor es la libertad que tenemos en Cristo. Para que lo que yo hago no sea porque la iglesia me lo obliga, sino porque amo a Jesús. ¿Veis la diferencia o no? Es verdad que educar a los hijos en libertad hace que el proceso sea muy arriesgado y más largo, pero ¿sabéis qué? Dura la vida eterna. Este es el Evangelio. Y permitid que leamos un texto más de Pablo. Mirad, si vamos a 1 Corintios, solamente como para recordaros, cuando Pablo llega a Corintios, él viene de Atenas. Y cuando él ha estado en Atenas, él ha predicado en el Areópago, ¿os acordáis? ¿Sí? Ha tenido un converso, un bautismo, con su familia, ¿verdad? El guardián del Areópago ha sido convertido, se ha bautizado.
¿Cuál es la estrategia de Pablo en Atenas? ¿Cuál es la estrategia? Se estudian, ¿sí o no? Se estudian en escuelas de misión, se estudia la misión, el cómo Pablo al griego se hace griego, al judío judío. ¿Os acordáis o no? Todo esto lo veis. Y cuando Pablo llega a Atenas, él agarra una estrategia que nos parece súper interesante. En teología nos la enseñaban. Él vio los dioses que habían por allí, se puso nervioso y dijo, pues ya sé cómo voy a hablar. Os vengo a hablar del Dios desconocido. ¿Cómo le fue esa estrategia? Pregunto, ¿cómo le fue? Un bautismo, ¿cómo le fue? Bien, decís, un bautismo. Qué poco ambiciosos sois en esta iglesia. En España bautizamos poco, pero decir un bautismo como algo exitoso me parece un poco exagerado. Un bautismo, es verdad que un alma es importante, es verdad. Pero ¿me entendéis como estrategia? Pablo sale de Atenas, sale de la ciudad y se va a Corinto y tiene tiempo de pensar y de orar y de valorar y de evaluar. Y en el proceso de llegar hasta Corinto, él decide lo siguiente: me he propuesto no saber otra cosa entre vosotros que Cristo, porque cuando yo utilizo la estrategia humana y pienso hacerme el original, el filosófico, el que ¿entendéis o no? Cuando intento complicar el Evangelio para parecer más sofisticado, ¿sabéis qué consigo? Nada. Pero cuando predico el Evangelio, como ya no depende de mí, sino que depende de Él, ¿sabéis qué pasa? Que se multiplican los resultados. Y esto es lo que Pablo va a decir. Mira lo que va a decir, qué bonito es esto. Es que es un texto que a mí me fascina. Y lo voy a leer, dice así. Estoy en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios 1, versículos 17 en adelante. Es un texto que ya he mencionado, pero lo vuelvo a leer en su contexto. Mira lo que dice aquí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Es bonita esta idea, ¿sí o no? No te preocupes. ¿Sabéis que hay lugares en el mundo donde hay una presión enorme para que los pastores bauticen, los blancos de bautismo? ¿Sí o no? Hay que crecer en diezmo y en... Pablo dice, a mí no me vengáis con esas historias, eso es algo administrativo de la iglesia, yo he venido a predicar a Cristo. Cuando predicas a Cristo, ¿qué va a pasar? Va a haber bautismos, ¿o no? ¿O no? Claro, tú levanta a Jesús, el Evangelio es levantar a Jesús. Y Él promete, igual que ha prometido volver, Él promete, cuando yo sea levantado, ya lo hemos dicho, pero cuando yo sea levantado, yo atraigo. No por la emoción. Es que Cristo no te atrae por la emoción, por la sabiduría de las palabras que digo, sino que Cristo te atrae porque te salva. Porque hay algo en ti que te rompe cuando escuchas el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Así que no te obsesiones con los números, predica el Evangelio. Y Pablo dice, yo me he propuesto no saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y Cristo crucificado. No vine a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Sigo leyendo, ¿vale? Sigo leyendo, versículo 18. Mirad, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Hacemos una pausa, como si fuera un maestro, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Será que está hablando de la misma cosa? ¿Qué creéis? Seguimos leyendo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Este es Dios. Este es Dios. ¿Hay alguien que esté emocionado por el Evangelio? Desde el punto de vista del mundo estás loco. Y te felicito. Pero desde el punto de vista de Dios has entendido. Has entendido. Y la predicación, este espacio sagrado, no es para cualquier cosa, es para predicar el Evangelio. Si alguna vez os predican algo que no sea Evangelio, no lo permitáis. No tiréis tomates, pero no lo permitáis. Porque Dios quiere salvarte a través de la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? Del Evangelio. ¿Y en qué consiste la predicación del Evangelio? En levantar el mensaje de la cruz.
locura para los que se pierden, pero para nosotros sigue siendo lo que da sentido a nuestra vida. Sigo leyendo un poquito más. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para unos ciertamente piedra de tropiezo, para otros locura. Mas para aquellos que son llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Lo veis en vuestras Biblias? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termino aquí. Así que quiero que me ayudes. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. No hay que tener un título en detective para darse cuenta de que está hablando de lo mismo. Déjame que le haga la pregunta de otra manera. ¿Te ha funcionado? ¿Tu vida como adventista ha funcionado de verdad? Hasta aquí. ¿Hemos llenado nuestras iglesias? ¿Hemos retenido a nuestros jóvenes? ¿Ha funcionado el mensaje que hemos predicado? ¿Hemos atraído a las muchedumbres? Seamos sinceros, hagamos una evaluación. ¿Qué tal nos ha ido? El Evangelio es poder, la cruz es poder y Cristo es poder. Si no nos ha ido bien, es porque quizás no hemos predicado ninguna de esas tres cosas. No por la música, no porque el pastor lleve o no lleve corbata, no porque es la predicación. Cristo en la cruz era el Evangelio. Este es mi Evangelio. Acuérdate de Jesús. Y termino. Tócame el piano, va. Ya que vienes, muchas gracias, ¿eh? Que Dios te bendiga. Después nos hacemos una foto, ¿vale? ¿Sí? Pero escúchame bien, por favor. Pablo escribe una carta a su iglesia. Él ha sido pastor de Galacia, de Gálatas. Y él está viendo a su iglesia. Y Pablo dice, oh Gálatas insensatos, tontos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea reproducido en vosotros. ¿Quién os engañó? ¿Quién os fascinó? Habiendo empezado en el Espíritu, ¿vais a acabar por la letra? Este es Pablo. Ve a su iglesia y dice, ¿qué os ha pasado? ¿Por qué tanta frialdad? ¿Por qué tanta apatía? ¿Qué pasa, iglesia? Pero si cuando yo le predicaba a Cristo había pasión, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente que no se habla? ¿Por qué hay tantos bandos? ¿Será que la iglesia de Forest City necesita que Pablo le grite con lágrimas? ¿Qué os ha pasado, iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos así? Y es que el problema es que me asombra. Esto es lo que dice Pablo. Me asombra que tan rápidamente os hayáis pasado del evangelio de la gracia de Cristo a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, hermanos míos queridos. Lo digo con sinceridad delante de Dios, lo digo con toda mi pequeñez, con mi humildad. De verdad que lo digo así, porque sé que hay gente que me va a estar escuchando después. Pero yo leo la Biblia y lo que leo es lo que leo. No hay otro evangelio. Y cuando este evangelio sea predicado como testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Pero si predicamos un evangelio que no es evangelio, nuestra iglesia sigue estando como está, creemos que somos el pueblo de la verdad, pero estamos perdidos. Porque Dios nos ordenó que predicáramos el evangelio, no otro evangelio, el evangelio. Cristo en la cruz es el evangelio. Es locura para algunos, pero para ti, para mí, tendría a estas alturas que ser poder de Dios. Nuestra vida tendría que tener sentido porque nos enamoramos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque miramos la cruz y caemos de rodillas diciendo, jolín, ¿a dónde iré si tú solamente tienes palabras de vida?
Pero Juan profetiza. Juan ve en visión. Vi volar por el medio del cielo. Él lo ve. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que representa un movimiento que tenía el evangelio eterno. Y tú y yo podemos formar parte de ese movimiento. ¿No es bonito? Tú y yo podemos marcar una diferencia. Tú y yo podemos ser cristianos enamorados del evangelio. Quizás no somos tan sofisticados como otros, ¿sí o no? Quizás no sabemos Daniel 11, en dónde empieza ni dónde acaba. Pero conocemos a Jesús. Porque llevamos toda la vida siguiéndole. Y porque estamos enamorados de Él. Este es mi evangelio. Yo te digo, si lo predicáramos, otro gallo nos cantaría. De otra manera nos irían las cosas. Y te animo a que te acuerdes de Jesús, del linaje de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio. Que Dios te bendiga. Amén. No sé ustedes, pero para mí es un bálsamo. Y es también un llamado. No tanto a predicar, como nos llamaba el pastor Oscar, sino primero a experimentarlo para poder predicar. Nosotros estábamos orando hace 2 semanas o 3 semanas que nos encontramos aquí y dijimos que vamos a orar y vamos a orar todo este tiempo para que Dios nos hable en esta semana. Y por eso quiero invitarlos para que mañana nuevamente vengamos, pero hoy, esta noche, vayamos a nuestro cuarto antes de dormir, digamos: Señor, sígueme hablando. No solamente de manera individual, sino de manera corporativa. Háblanos a nosotros. Me encantó ese llamado que podemos hacer algo, si queremos. Él ya hizo todo. Y por eso los invito para que mañana estemos de vuelta aquí. Traigamos a nuestro amigo. Gracias por venir y por desafiar el diluvio. Pero Dios tenía algo para todos nosotros. Gracias a los que están por internet. Y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por estas palabras. Perdona si yo estoy hablando aquí sobre lo que ya se habló. Ahora, Señor, déjanos en silencio en nuestro corazón para que te escuchemos mientras vamos a nuestras casas. Que tu Santo Espíritu siga trabajando y siga nos dando ese deseo de encontrarnos contigo. De que aquí comience algo, que comience aquello que tú te propusiste. Que tú hagas de la iglesia de Forest City y de aquellos que están escuchando o de aquellos que vienen que no son de esta iglesia, nos unas a todos. Que nos unas con los sinceros que no pertenecen incluso a nuestra denominación, pero que sinceramente te buscan y quieren descubrir, Señor, quién eres tú. Gracias, Señor, y tráenos mañana nuevamente. Despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los esperamos mañana a las 7:30 y que duerman en paz y traigan un amigo mañana si pueden. Dios los bendiga.